noches, me presento, soy Jacinta Meneses Córdoba, de la Universidad Privada San Juan Bautista, de la ciudad de Ica, de Perú. En este caso vamos a presentar al doctor Sánchez Rivera Fernando, del curso de Criminología del estudio Romero Jurídicos y Abogados, que es ponente principal. Tiene estudios, realizó sus prácticas profesionales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizó investigaciones de Derecho Histórico en el Honorable Congreso del Estado, prestó servicios en la institución de especialización judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Actualmente trabaja en el despacho jurídico Romero y Asociados y también tiene capacitaciones en de violencia vicaria y derecho de la niñez, a su vez también el curso de psicología forense y especialización en la niñez, y también la prevención de la tortura por la Comisión de Derechos Humanos. En este caso se va a presentar el tema sobre criminología, lo que tenga que ver teorías de criminologías, el delito, el delincuente y la victiminología. En este caso damos las reglas de la sesión, mantener todas sus cámaras y audios apagados y solo levantar la mano si es que tienen alguna pregunta o dejarla en el chat de manera ordenada. Damos el pase al ponente. Muchas gracias. Bien. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Bien. Pues primero que nada agradecer a todos por estar el día de hoy aquí, por reunirse. Agradecer a la doctora Yasmín por la extraordinaria presentación para con su servidor. Realmente estoy muy contento, muy motivada por ser parte de este magno evento. Agradecer a todos los que se reúnen el día de hoy, que pues ya están a punto de terminar su día, de cerrar el día y pues toman de su valioso tiempo para poderse reunir y poder aquí compartir esta charla con su servidor, ¿no? Agradecer al doctor Amber por la oportunidad, ¿no? Y pues bien, dicho lo anterior, pues ya bien lo comentó la doctora. El día de hoy vamos a comentar el tema central, lo que es la criminología, ¿no? ¿Qué es la criminología? ¿Qué es lo que va a estudiar esta disciplina, ¿no? ¿Cuáles son algunos factores, teorías de las cuales se van a desmembrar de este tema central, ¿no? Entre esto, pues vamos a estar analizando lo que son las teorías criminológicas, lo que es el delito, lo que es el delincuente, lo que es la victimología, y en el transcurso y o desarrollo de todo esto podremos ir viendo la hilación que tienen estos cuatro factores que se desmembran de la criminología con el tema central, ¿no? Pues bien, ya dicho esto, pues me tomo la libertad de poder ya dar inicio con lo propio. Primero que nada, me gustaría comenzar con lo siguiente. Todos sabemos que en cada estado, que en cada país, en cada región, en cada comunidad, en cada rincón del mundo, ¿no? Existen dos pilares. ¿Cuáles son estos dos pilares? El de la seguridad y el de la justicia. Pilares fundamentales que nos resultan de suma importancia. ¿Para qué? Para que puedan sostener el bienestar social, un control social. Sin embargo, estos dos pilares se ven de manera constante desafiados por un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno universal criminal o el fenómeno universal del crimen. Es por ello que les comentaba que en cada región, en cada país, en cada rincón del mundo se encuentran estos pilares y por ende se ven desafiados de manera universal por este fenómeno criminal, ¿no? Para ello me gustaría presentar dos interrogantes que me gustaría que las pensaran, que las analizaran, que son las siguientes. ¿Qué es lo que hace a una persona cometer un delito?
¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que influye en su ser para poder cometer o tener estos comportamientos? Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para responder de manera efectiva, para responder de manera justa a estas transgresiones? Transgresiones a nuestra esfera personal, transgresiones a nuestra esfera jurídica, transgresiones, ¿por qué? Por un fenómeno delictivo. ¿Qué agreden? Agrede principalmente, se los comentaba, nuestra esfera personal, nuestra esfera jurídica, nuestros derechos humanos. La criminología, ahí el intercentral, no solamente va a buscar las raíces del comportamiento delictivo, ¿sí? Sino que también esta disciplina nos va a ayudar, nos va a ayudar a diseñar sistemas de prevención, nos va a ayudar a diseñar sistemas de control. ¿Para qué? Se los reitero, para que esto haga énfasis al respeto de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que esto se pueda o puedan, estos sistemas puedan promover una convivencia más pacífica, un control social. Por ello, desde el concepto de criminología, ¿le podría pasar a la segunda lámina, por favor, doctora? Perfecto. Desde el concepto de criminología, debemos entender que la criminología es una disciplina que va a estudiar 4 aspectos. ¿Cuáles son? El delito, el delincuente, las víctimas y el control social. Un control social que va a estar encaminado al comportamiento delictivo. Y aquí algo importante. Si logran ver al fondo de la pantalla, en la parte inferior, está una pequeña interrogante que quizá para muchos no sea, pues quizá simple, ¿no? Pero en lo particular es una interrogante difícil de responder. El por qué. ¿Por qué la criminología va a ser el estudio al delito? ¿Por qué la criminología va a ser el estudio al individuo? Bien, primero que nada, este estudio del por qué se cometen delitos, por qué un individuo tiene estos comportamientos que generan un hecho constitutivo de delito, ¿no? ¿Qué es lo que influye en su comportamiento? Si son factores sociales, si son factores económicos, si son su entorno familiar, incluso factores culturales, ¿no? Entonces, es de ahí donde nace esta interrogante tan pequeña, tan simple, quizá, pero resulta difícil de entender por qué una persona llega a cometer un delito, qué es lo que influye, ¿no? Y para esto, aquí quiero hacer un debemos de tener hasta el momento presente que la criminología nos va a servir como un control social. ¿Para qué? Para el comportamiento delictivo. Va a estudiar a qué? Al delito, el delincuente, la víctima y ese control. Sabemos que en el transcurso del tiempo, con el paso del tiempo, mejor dicho, a lo largo de la historia, ha existido o han existido diversos tipos de control social. ¿Con el fin de qué? De poder mantener esa paz social para que no se rompa ese lazo que existe entre la sociedad y un individuo. ¿Quién lo rompe? Ese comportamiento delictivo, un delito, ¿no? Y para ello, quisiera tomarme la libertad de manera rápida, para no hacerlo tan cansado esta parte, entender o estudiar cómo ha sido la evolución de la criminología, cómo ha ido avanzando con el transcurso del tiempo, desde cómo ha evolucionado tan solo la tecnología, en el entorno social, cultural, etc. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Bien. Los antecedentes. Mucho antes de que la criminología fuera vista como una disciplina formal, este
fenómeno como control social era visto desde un ente religioso, ¿ya? Un ente religioso o supersticioso. ¿Por qué? Porque aquel individuo que llegase a cometer alguna infracción, algún delito, que desobedeciera todos los reglamentos o regímenes que ayudaran a mantener este control o esta convivencia, esta convivencia pacífica, se llegase a entender en supersticiones, en entes religiosos, que este individuo era influenciado por fuerzas sobrenaturales, que llegase a estar poseído por algún espíritu maligno, posesión demoníaca, ¿no? Entonces, esto lo debemos entender, que se desobedecían las leyes divinas. Y para poder mantener ese control que existía, para poder mantener esa paz social, la pena o las consecuencias de cometer esas faltas, esos delitos, eran graves. Se basaban en el principio de la venganza o la retribución, o justicia retributiva. Para entender más a fondo cómo es este principio de la venganza o la justicia retributiva, creo yo que en la mayoría conocemos el Código de Hammurabi, ¿sí? Este Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos, ¿no? Este fue promulgado en el año de 1754 a.C. por el rey Hammurabi, de ahí su nombre. Y por ello, la venganza y la justicia retributiva se basaba en un principio, o lo enfrascaba en otro código que todos lo conocemos, que es la ley del talión, ¿ya? Este concepto se resume en la famosa frase, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? ¿Qué implica esto? Este concepto de ojo por ojo y diente por diente. Esto implicaba que el castigo debía de ser proporcional a un daño causado. Aquí me gustaría que tuviera ahí la proporcionalidad del daño causado. Proporcionalidad. Es decir, por ejemplo, si una persona, yo X lesiono a Y, ¿no? Y tendría que aplicar el mismo castigo equivalente al daño causado. No podía ser más ni menos. Es decir, que el objetivo de esto era poder mantener un control de no llevarlo más allá de lo que tendría que ser la pena. O sea, que el castigo tenía que ser como tal equivalente al daño causado. Aquí un inter. Hasta el momento, la criminología va con el estudio de 4 factores. Busca un control social. Busca una convivencia pacífica. Pero para ello, debemos de saber qué es lo que podemos hacer para obtener esta convivencia pacífica. Y la criminología, ¿de qué se apoya para poder lograr esto? Siguiente lámina, por favor. De ahí nacen las teorías criminológicas. Gracias. Para poder entender qué son las teorías criminológicas, me gustaría dejar esta interrogante igual. ¿Por qué algunas personas cometen delitos mientras otras no? Si se dan cuenta igual, aquí nos sigue acompañando la interrogante del por qué. O sea, les comentaba que es una interrogante, una pregunta un poco sencilla quizá, o muy pequeña, insignificante, pero abarca bastante. Entonces, ¿por qué algunas personas cometen delitos mientras otras no? ¿Qué influye en ellas cometer ese delito, esa conducta, ese hecho constitutivo de delito? Pues bien, las teorías criminológicas precisamente surgen para dar respuesta a estas interrogantes. ¿Por qué? ¿Cómo nos van a dar respuesta? Estas teorías nos van a proporcionar marcos conceptuales, podemos decirlo así. Marcos conceptuales
que nos puedan dar respuesta precisamente al por qué una persona comete delitos mientras otras no. ¿De qué manera? Las teorías nos van a proporcionar marcos conceptuales, nos van a proporcionar y van a buscar explicar las causas, van a buscar explicar las dinámicas y van a buscar explicar las consecuencias. Consecuencias del comportamiento delictivo. Van a buscar explicar por qué un individuo se ve influenciado a cometer delito o lo orilla a la delincuencia, ¿no? Entonces, las teorías criminológicas nos van a tratar de proporcionar marcos analíticos para entender por qué las personas cometen delitos. Y nosotros, como sociedad, ¿cómo podemos responder a este tipo de comportamientos? Las teorías criminológicas es como un pequeño, un padre de familia. Desde arriba, de ahí se desprenden otro tipo de teorías, como la criminología se desprende de las teorías criminológicas, y de las teorías criminológicas existen distintas teorías. Teorías que a su vez tienen un enfoque particular. Por ejemplo, lo que es la escuela clásica, la teoría clásica o el siglo de las luces, también conocida. ¿Le podría pasar a la siguiente lámina, por favor? Perfecto. ¿Qué quiere decir la escuela clásica o a qué se refiere? Primero que nada, esta va a analizar ¿qué? Va a analizar esa relación que existe el ciudadano con la sociedad. De que si en caso de que se rompa esa relación, ese lazo que mantienen una paz social, que mantienen una tranquilidad social, se ve en la necesidad de ¿qué? De imponer un castigo. ¿Para qué? Para poder corregir esa conducta. Y por ende tenga el objetivo de ¿qué? De desaparecer o disuadir la comisión de delitos. Las teorías criminológicas es de las primeras y más influyentes en el pensamiento de la criminología. Esta teoría fue desarrollada principalmente por César Beccaria. ¿Quién es César Beccaria? César Beccaria fue un filósofo y jurista del siglo XVIII. Y él abogaba sobre estas teorías que deberían de enfocarse sobre un control social, donde las penas debían de ser menos gravosas, que, por ejemplo, él decía que rechazaba la pena de muerte y rechazaba la tortura. El autor César Beccaria fue principalmente conocido por una de sus obras intituladas De los delitos y las penas. Y en dicha obra, él abogaba sobre un sistema más racional y humano. Ven ahí el inter de mantener un control social y que rechazaba la tortura. Y para ello argumentaba que el castigo debía de ser proporcional al delito, como lo hemos venido comentando desde la criminología. ¿Cómo es que va a mantener esa relación con el individuo y la sociedad? Que el castigo debía de ser proporcional. Argumentaba en sus argumentos rechazaba la tortura y la pena de muerte. Y para ello, ahorita existe un principio aquí en el país de México, en Tlaxcala, un principio que es el principio de legalidad, que el mismo autor ya lo proponía. En este principio de la proporcionalidad decía o mencionaba que no se podía castigar que solo podía castigar lo que estaba tipificado como delito en una ley. Buscaba el autor que todo ese control social se mantuviera enfrascado en uno mismo, ¿no? Que hubiera una racionalidad de las penas. Es por ello que esta escuela, la escuela clásica, la escuela
en la criminología se basaba en ese principio de la teoría de la elección racional. Y para ello también el autor mencionaba, y diversos pensadores mencionaban, que el ser humano es dueño de sus actos, que el ser humano, en él no influyen factores externos que lo impulsen a cometer un delito, ¿sí? Que no hay ni condiciones biológicas, ninguna otra para poder cometer delitos. Sin embargo, en lo personal, en lo particular, y más adelante lo vamos a ir viendo, esto de no existen condiciones externas podrían responder a lo que es un delincuente, a lo que es el delito, lo que es la víctima, estas condiciones. ¿Por qué? Porque desde que iniciamos esta pequeña charla, hemos venido diciendo por qué un individuo comete un delito, ¿no? ¿Por qué esa conducta criminal? La escuela clásica se basa en algunos principios, como son el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, que hace un momento les comentaba que tuvieran ahí presente la proporcionalidad, y el principio del rechazo de la tortura. ¿Le podría pasar de lámina, por favor? Bueno. Ajá. ¿Sí le podría pasar la lámina, por favor, doctora? Ajá. La siguiente. Ajá, perfecto. Los principios fundamentales de la escuela clásica. Les comentaba, existen principios que es el de la legalidad. ¿Qué es este principio? Principalmente, valga el pleonasmo, el autor Beccaria seguía aquí interpretando estas funciones y defendía el principio. ¿Por qué? Porque él mencionaba que ningún delito podía ser castigado si no estaba previamente defendido por una ley, ¿no? Es decir, que el autor sostenía que la ley debía de ser clara, debía de ser concisa y debía de aplicarse para todos. El principio de legalidad se traduce o se resume en una frase en latín que, si la pueden ver ahí en pantalla, que es la siguiente, que es nullum crimen, nulla poena sine lege. ¿Qué significa esto? Que no puede haber crimen ni castigo sin una ley previa que lo tipifique. ¿Ven? O sea, aquí sigue entrando el control social, la racionalidad de las penas. Desde el inicio todo, quiero que ahí hagan un paréntesis, que principalmente debemos de tener en cuenta que la criminología es muy, muy extensa, ¿no? Demasiado extensa y todo lo que deriva de ella. Sin embargo, hacer los principios o puntos, conceptos más importantes, más concretos, sería la racionalidad de las penas, el control social y el estudio de los 4 factores, ¿no? Y para ello la criminología busca esa proporcionalidad de las penas. ¿Le podría pasar la lámina, por favor? En la proporcionalidad de las penas, siempre mencionaba el autor Beccaria que las penas extremas eran demasiado injustas, que eran ineficaces para poder prevenir o combatir el crimen, que el objetivo de poder mantener o llevar una pena más humana y que no fuera el castigo tan brutal era para poder disuadir las penas, reducirlas. La pena de muerte la consideraba excesiva
pero consideraba que un castigo leve era más seguro, que era más eficaz para poder prevenir un delito. Esta idea de este autor seguía basándose o revolucionaba en que la racionalidad del castigo tenía que ser proporcional, ¿no? Adecuándose al código de Hammurabi, que la adecuación del castigo debía de ser al daño causado. ¿Le puede pasar la lámina, por favor? Perfecto. Sí. Rechazaba la tortura y la pena de muerte. En resumen, es otro de los principios, ¿sí?, que argumentaba que ¿por qué cometían los individuos, los individuos delincuentes, estos delitos? No era necesario, pues sí, la máxima pena, la pena de muerte. Él rechazaba ese principio, rechazaba la pena de muerte, rechazaba la tortura. ¿Por qué? Porque él argumentaba que la tortura no era un medio fiable para poder obtener confesiones. Porque si una persona iba a ser torturada, podía confesar falsamente para poder evitar algún dolor, ¿no? O el dolor causado por la tortura o todo lo que le estuvieran realizando en ese momento. Ahora bien, la criminología, las teorías criminológicas, los principios de la escuela clásica, la teoría clásica, buscan reducir la delincuencia, buscan reducir lo que es, reducir un hecho constitutivo de delito y aumentar la paz social. Que los delitos no se sigan cometiendo, que no siga aumentando o incrementando este comportamiento. Pero para ello, ¿qué es el delito? ¿Le podría pasar la diapositiva, por favor? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que un delito es un acto u omisión que infringe una ley penal, ¿ya? El delito, como la criminología y todo lo que hemos venido hablando, ha evolucionado a lo largo de la historia. Se ha ido adaptando a los cambios sociales, a los cambios culturales, a los cambios tecnológicos. Y para esto, pues se han propuesto diversas teorías para poder explicar las causas de un delito. Pero poder entender el delito, en sí entender lo que es el delito, nos resulta fundamental. ¿Para qué? Para comprender no solo el comportamiento humano, sino también nos va a permitir identificar las raíces, ¿sí?, las raíces de los problemas sociales, de los problemas económicos, de los problemas familiares, etc. Problemas que puedan fomentar estas conductas delictivas. Que puedan existir diversos factores, les comentaba, familiares, económicos, sociales, biológicos, etc. Y para ello me gustaría tocar en este punto sobre los factores biológicos y les dejaría esa interrogante. ¿Creen que un factor biológico influye en un individuo para cometer un delito, para cometer o tener un comportamiento delictivo? ¿Le podría pasar a la siguiente lámina, por favor? Factores biológicos. Y ahí está la interrogante. ¿Cómo influyen los factores biológicos en el comportamiento de un individuo? Es quizá nada más el comportamiento de un individuo que puede o no puede cometer un delito sabiendo que va a desobedecer lo establecido en una ley.
¿Cómo influyen? Desde los factores biológicos lo vamos a tomar en la genética. Y la genética se va a enfrascar en la herencia. Para lograr entender este factor, les quiero, les voy a comentar sobre un caso real de dos gemelos. Y ahí está en la herencia. Con gemelos idénticos y adoptados, que han demostrado que existe una cierta disposición genética a ciertos comportamientos. Es decir, le puede pasar a la siguiente lámina, por favor. Los gemelos Jim. ¿Ven? ¿Qué hace tan especial este caso y cómo se puede reflejar en los factores biológicos? ¿Qué lo hace tan especial? Primero que nada, ambos hermanos fueron separados al nacer y los dos fueron dados en adopción a diferentes familias. Por ningún motivo tuvieron ningún contacto entre ellos hasta sus primeros 39 años de vida. Estos gemelos crecieron en entornos bastante diferentes, entornos familiares, en diferentes estilos de crianza y por ende pues diferentes experiencias de vida. Pero al llegarse sus primeros 39 años de vida se encuentran. Y lo curioso de esto, de la genética, de los factores biológicos, es que en estos gemelos ellos habían elegido el mismo nombre en el transcurso de su vida, de esos 39 años. Habían elegido el mismo nombre de sus perros, se habían casado con mujeres similares y ambos se habían divorciado de ellas. Los hijos que ellos tuvieron les habían puesto nombres similares. Los dos sufrían fuertes dolores de cabeza. Y lo importante igual es que hacían lo que les gustaba, tenían trabajos similares. Pero ahora nos preguntaremos, ¿esto qué nos puede servir? ¿Esto qué significan los factores biológicos en la criminología? Pues bien, a pesar de que estos gemelos crecieron en entornos muy diferentes, los genes, la genética, sí, los genes pueden jugar un papel importante. ¿En qué? En la personalidad de cada individuo, en su comportamiento. He ahí el meollo del asunto. Comportamiento de un individuo. Les mencionaba que hace a un individuo tener ese comportamiento delictivo. Ahora, los factores biológicos, ¿qué implicaciones tienen para poder, en la investigación criminológica? Este estudio, un estudio como este, nos puede abrir las puertas, diferentes panoramas, para ver la posible influencia que existe en la genética y los comportamientos que existen en los individuos, que hasta cierto punto los factores biológicos sí pueden influir en un comportamiento delictivo, en conductas agresivas, en conductas impulsivas, pero aquí existen limitaciones. ¿Le podría pasar a la siguiente lámina, por favor, doctora? Se lo agradecería bastante. Ajá. Aquí existen limitaciones y consideraciones. Las limitaciones y consideraciones. Limitarnos a no generalizar estos factores biológicos. Considerar que los factores biológicos en sí, de manera concreta, no pueden determinar directamente un solo concepto, un solo comportamiento, sino que, a decir verdad, este caso, el que les acabo de presentar, el de los gemelos, es un caso particular, es un caso individual. Pero debemos de tener en cuenta que sí pueden influir la genética en un comportamiento delictivo.
¿Por qué? Porque el caso de los gemelos, las conductas, las similitudes, eran, a pesar de que tenían vidas diferentes, fueron separados al nacer y tenían una vida cotidiana en común, sin siquiera tener contacto. ¿Existe complejidad para poder entender estos factores biológicos? Sí, muchísima. ¿Por qué? Porque no, les comento, o sea, no es de manera concreta decir, sí, los factores biológicos son específicamente para un comportamiento inadecuado, un comportamiento delictivo, ¿no? No. Sino que sí aportan hasta cierto grado un comportamiento que se puede reflejar, que se puede externar. Eso en los factores biológicos, ¿no? Pero, aquí otra interrogante, quizá puedan influir también los factores económicos en un individuo para poder tener un comportamiento delictivo. ¿Le podría pasar a la siguiente lámina, por favor? Factores económicos. La falta de recursos de una persona sin duda la puede llevar a cometerla o a hacer un hecho delictivo, a la comisión de delitos. ¿Para qué? Pues para poder satisfacer sus necesidades básicas, para poder obtener bienes materiales. Un factor importante en los factores económicos, valga el pleonasmo, puede presentarse el desempleo, desesperación económica, factores sociales, como el desempleo, de manera breve, el desempleo y la falta de un trabajo, el trabajo pueden generar frustración a un individuo, pueden generar resentimiento, dando como resultado que pueda aumentar el riesgo de delinquir, de tener comportamientos delictivos. Y por ende, si una persona se ve desempleada, se encamina al otro factor, que es la desesperación económica. ¿Por qué? Porque un individuo, para poder cubrir estas necesidades desde los alimentos, la vivienda, la salud, ante la falta de estos ingresos, pueden empujar a un individuo o a individuos a hacer estas actividades delictivas, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Tanto como los factores biológicos como los factores económicos no son concretamente las causas directas de la delincuencia. Sin embargo, les reitero, pueden ser partícipe hasta cierto grado de que se llegasen a cometer, ¿no? De que pueda aumentar el riesgo de que generen en estos individuos, frustración, ese resentimiento a encontrarse en una situación de desesperación económica. Y por ende, pues, llegar a cometer un delito. ¿Cómo pueden influir esos factores sociales de igual manera? En lo particular, los factores sociales, tanto como el desempleo y la desesperación económica, van llevados de la mano. Están enfrascados en uno mismo. ¿Por qué? Porque ambos se pueden entender por una desesperación económica, que van encaminados a una conducta criminal. Sin embargo, les reitero, un solo factor puede explicar la totalidad de una conducta criminal. Son como una pequeña introducción, o valga el pleonasmo, pequeños factores que dan una pequeña introducción del por qué un individuo puede cometer un delito. Y ese individuo, ¿quién es?
¿Quién es ese individuo quien comete un delito? Un delincuente. Ajá, gracias doctora, muy amable. El delincuente. Pero ¿quién es realmente el delincuente? ¿Quién es delincuente? Si es un producto de su entorno, unas diversas circunstancias que influyan en ese comportamiento, o un individuo que puede tomar decisiones conscientes y que sabe que va en contra de la ley. Entender al delincuente no es solamente etiquetar a una sola persona como tal, como un criminal, sino entender ese concepto es más allá, es explorar las complejas interacciones que puede tener un individuo en su entorno social, en su comportamiento. No podemos etiquetar solamente a una persona como tal, como delincuente. ¿Por qué? Porque la podríamos estar deshumanizando. Debemos de explorar más allá de esa etiqueta. Denominar a alguien como delincuente podría ser una simplificación excesiva. ¿Por qué? Porque esta denominación reduce a una persona solamente a un acto o un conjunto de actos. Actos que se traducen a un delito. Y por ello, si etiquetamos a una persona como delincuente, se corre el riesgo de deshumanizar a esta persona y solamente ver sus funciones, no ver más allá del porqué, qué es lo que influye, para que se vea este comportamiento. No debemos de ignorar los motivos, no debemos de ignorar las circunstancias que puedan influir en ese comportamiento delictivo. A este delincuente lo debemos de ver desde un perfil criminológico. ¿Por qué? Para poder hacer un análisis desde un perfil criminológico, con ello podemos darnos cuenta o hacer un estudio de las características comunes que pueden compartir los delincuentes, hacer un análisis más allá de una etiqueta y saber qué es lo que motiva a una persona a cometer estas conductas. ¿Le puede pasar la siguiente lámina, por favor? Ok, perfecto. Ajá. Bien. Explorar más allá de ese comportamiento delictivo. ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un delito? ¿Cuáles son esas circunstancias? Volvemos a lo mismo. Pueden ser circunstancias económicas, pueden ser circunstancias emocionales, pueden ser circunstancias personales, pueden ser circunstancias psicológicas incluso. La motivación a estos aspectos, desde el punto económico, un individuo puede tener el deseo de obtener bienes materiales, de obtener dinero de manera más rápida y sin esfuerzo. Esta es una de esas motivaciones más comunes para el delito, para el delincuente. Especialmente lo que más se frecuenta son casos de robos, fraudes, etcétera, ¿no? Relacionados. Las cuestiones económicas, si bien es cierto, pueden influir en este comportamiento delictivo, pero
también puede ser las emociones, las circunstancias emocionales o personales. ¿Por qué? Desde un principio empezamos a hablar sobre la venganza y el código de Hammurabi. Una persona en el entorno emocional, en el entorno personal, una persona puede ser influenciado por ese resentimiento, por la venganza, que lo puede encaminar especialmente a delitos violentos e incluso sexuales, que lo impulsan a sabiendas de que puede cometer un delito, un hecho constitutivo de delito, a sabiendas de ello lo hace, y por ende resulta el comportamiento, delitos violentos que rompen ese lazo entre la sociedad y el individuo. Pero si hablamos sobre los factores psicológicos, pueden quizá influenciar a estos individuos sobre el delincuente. Sí, puede ser también. ¿Por qué? Porque en algunos delitos, por su naturaleza propia, quizá, o de naturaleza violenta, pueden estar motivados por deseos impulsivos o fantasías perturbadoras de naturaleza violenta, les comentaba, o naturaleza sexual, fantasías perturbadoras. Sabemos que las motivaciones o el perfil criminológico, esos son algunos aspectos, ¿no? Psicológicas, emocionales, económicas, entre algunas otras, las personales igual. Pero sabemos esto, pero ¿cómo podemos aplicar? ¿Cómo se aplica el perfil criminológico? ¿En qué aspectos? ¿Cómo podemos entender la aplicación de este perfil en estos aspectos, en los económicos, en los emocionales, en los psicológicos? El perfil criminológico nos va a ayudar a entender de igual manera el por qué este individuo, ejemplo, en los factores económicos, comete delitos. ¿Por qué? Puede ser, quizá, por el deseo de obtener bienes materiales, ¿sí? De tener estos bienes económicos, sin el esfuerzo, ¿ya? Entonces, nos va a seguir apoyando de cómo es que estos individuos deben de regenerarse quizá, o una reinserción, de saber cómo existe la relación entre un crimen y entre el individuo, de saber por qué estos factores psicológicos, emocionales, económicos, influyen en ese comportamiento. Un inter. Hasta el momento, pues ya, he tratado de amenizar esta charla con estos aspectos de lo que son los delitos, el delincuente, los factores que influyen a que un individuo cometa delitos, ¿no? Que cometa ciertas conductas, comportamientos, y cómo es qué es lo que influye en ellos, qué es ese inter que rompe la relación entre la sociedad y un individuo. Pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué sucede con ellas? ¿Le puede pasar a la siguiente lámina, por favor? ¿Qué sucede con las víctimas? ¿Qué hay con ellas? Ya fueron, valga el pleonasmo, víctima de un delito. ¿Qué va a suceder con ellas? ¿Qué factores influyen en ellas? ¿Qué aspectos clave surgen en la victimología? ¿Y qué factores se pueden implicar en dicha ciencia, en dicha rama? Pues bien,
La victimología se centra principalmente en las personas que sufren las consecuencias del delito. De entender el impacto físico, entender el impacto emocional, el impacto psicológico que les causa el crimen. También la victimología nos va a ayudar a analizar la necesidad de poder responder de manera necesaria a estos delitos. Va a analizar un sistema de justicia que pueda responder y dar pauta al resultado de la protección de derechos humanos, de los derechos humanos que como personas tenemos. Para ello, tanto como la criminología se desprenden diversas teorías, diversos factores, de la victimología también desprenden algunos estudios diversos de ella. ¿Cuáles son estos aspectos claves que van a apoyar a la victimología? Pueden ser los aspectos de, la clasificación de victimología social, de manera rápida, victimología social, victimología criminal o la victimonogesis. Pero ¿cómo van a apoyar estos factores, estos aspectos? Por ejemplo, la victimonogesis. Esa va a tener sus factores implicados, puede ser incluso en el estado físico de una persona, el comportamiento de riesgo de una persona, el estilo de vida de una persona, que en este caso sería la víctima, e incluso la edad y el género. ¿Cómo influyen esos factores? ¿Cómo se ven implicados en esto? En la edad de género lo podemos tener un ejemplo claro, es en la violencia que existe contra las mujeres. Las mujeres suelen ser más propensas a sufrir violencias de género, valga el pleonasmo, y pueden ser o sufrir agresiones sexuales. Sin embargo, en la edad, los jóvenes o adolescentes pueden estar más expuestos a estos delitos violentos, que pueden ser influenciados en ciertas situaciones. ¿Por qué? Por el entorno social en el cual se encuentran. ¿Por qué? Por el control social ineficaz que puede existir en ese entorno en el cual se encuentran. ¿Cómo influye en el estado físico y o mental de una persona? Puede influir desde su estado mental, o aquellas personas que sufren problemas de salud mental, estas pueden ser más vulnerables a ciertos tipos de victimización. ¿Por qué? Porque quizá los altos niveles de estrés o depresión puedan reducir la capacidad de una persona. Estos aspectos quizá no muy importantes, pero sí demasiado, que influyen en la parte de la víctima, en este ente. Las personas con esta situación de salud mental no tienen esa capacidad necesaria para poder defenderse, para poder evitar situaciones peligrosas que los lleven a ser autores y tener ese papel como víctimas. ¿Sí? Un comportamiento de riesgo para una persona que es víctima
puede influenciar ¿en dónde? En las actividades que tenga un individuo, cualquiera. Cualquier conducta personal que aumente el riesgo de victimización puede ser, por ejemplo, no sé, el exceso de alcohol o el exceso de drogas. La participación en actividades ilegales también puede influir en ese comportamiento del individuo y poder tener el riesgo de victimización. Tener quizá contacto con personas involucradas en comportamientos delictivos, en comportamientos criminales. Estos factores, quizás simples, quizás sencillos, ayudan a que una persona llegue a ser víctima de hechos constitutivos de delito. Que el control social, en el cual la criminología y las diversas teorías buscan esa paz, la misma persona que puede ser víctima puede aportar o ayudar a que eso suceda, ¿no? En la relación que tenga en su entorno social. El estilo de vida de una persona. Una persona con un buen estilo de vida puede influir a la exposición del delito y por ello puede ser pues víctima. Por ejemplo, personas que llegasen a frecuentar, no sé, un barrio peligroso, zonas peligrosas. Este estilo de vida que llegasen a tener de manera cotidiana les da un paso más allá a poder ser autores y recibir alguna agresión por los sujetos que, entre comillas, vamos a denominar delincuentes. Entonces, estos factores que implica la victimonogesis, puede aportar en estos factores tan sencillos, pero que como nosotros como ciudadanos podemos aportar para que una persona, otro sujeto nos llegue y nosotros podamos ser víctima de ese comportamiento, de esos hechos constitutivos de delito. Esta teoría principalmente o es clave ¿para qué? Para poder desarrollar estrategias de ¿qué? De prevención, estrategias de apoyo, estrategias de reparación, reparación del daño, reparación para las víctimas. Esta teoría va a ayudar incluso a las mismas autoridades, a la misma sociedad, a poder identificar factores de riesgo, factores de vulnerabilidad. Va a ayudar o a aportar a diseñar políticas públicas que resulten de manera efectivas para la disminución de estos comportamientos delictivos. Políticas públicas que la misma sociedad puede aportar para que todos, como valga el pleonasmo, como sociedad, tengamos en conocimiento y de manera o en concreto que pueda mejorar una atención o haya una mejor atención a las víctimas. La victimología, también se entiende o podemos estudiar lo que es la victimología criminal, que es encaminada a lo mismo, pero no es, bueno, vamos a tocar este punto. La victimología criminal, esta se va a interesar en qué, en estudiar, en realizar o analizar, mejor dicho, me gusta más la palabra, analizar las relaciones que pueden existir entre la víctima y el criminal.
por ejemplo. De esta igual se desprenden diversos diversos factores. Es por ello que les comentaba que es muy extenso la criminología, es muy hermosa, es bastantes factores que podemos ir hablando y pues siguen naciendo, surgiendo más para poder ir amenizando la charla. Pero bien, la victimología criminal tiene los factores de que puede ser víctimas de violencia doméstica, pueden ser víctimas de abuso sexual, víctimas incluso de ámbito laboral. ¿Así? Ámbito laboral, ¿cómo? Por ejemplo, violencia doméstica. El victimario puede ser una persona conocida o cercana de la víctima. ¿Quién puede ser? A lo mejor en la violencia doméstica. El mismo esposo, quizá o incluso la esposa también, ¿no? No podemos descartar, un hermano, un tío. En estos casos, la víctima suele estar en desigualdad con el agresor. Violencia doméstica. Lo que va a dificultar aquí a la víctima, a que, válgase el pleonasmo, se va a seguir victimizando, lo que dificulta que esta persona que sufre este daño le sea difícil de poder denunciar este acto, de poder empezar un proceso legal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un lazo familiar que quizá le impida de igual manera proceder, ¿no? Por ejemplo, igual, las víctimas de abuso sexual. No sé, pues sí, el perpetrador, ¿no? Es alguien que la víctima en el quien confiaba sumamente, o sea, mucha confianza. Y en ella genera un trastorno psicológico. ¿Por qué? Porque añade traición, añade un trauma emocional. De una persona en que confiaba tanto, recibir un acto así, abuso sexual, le genera victimización psicológica, emocional, un trauma emocional que impide nuevamente pueda imponer un proceso legal en contra de su agresor. Víctimas laborales, me parece que les comenté, laborales. Laborales. Víctimas en ese contexto, en el contexto laborales o institucionales. En este caso, las víctimas pueden ser objeto de abuso por parte de sus superiores o personas con autoridad. Lo que significa o lo que implica es que puede dificultar de igual manera la denuncia por medio de las represalias que existan en su contra. Es por ello que la victimología criminal se puede enfrascar en estos aspectos. Desde la relación que existe entre el delincuente y la víctima. Relación laboral, confianza y violencia doméstica, ¿no? Hay una cercanía entre la víctima y el agresor. Es por ello que la victimología criminal, ¿en qué se va a enfocar? Precisamente en eso, se va a enfocar en las experiencias, se va a enfocar en las necesidades, se va a enfocar en el derecho de las víctimas. Se va a enfocar en la creación de programas que apoyen a las víctimas, que tengan un respaldo
del por qué, va a seguir sacando más factores del por qué es lo que está sucediendo con la víctima. En victimología criminal, pero les mencionaba, también podemos encontrar lo que es la victimología social. Es decir, ¿qué es lo que busca esta rama de la criminología? La victimología social busca comprender cómo los factores, sí, valga el pleonasmo, los factores sociales, los factores económicos, los factores incluso políticos o culturales pueden influir, sí, cómo influyen en la probabilidad de que una persona pues sea víctima de un delito. ¿Y cómo se pueden identificar estos riesgos? ¿Cómo nosotros como sociedad podemos identificar a una víctima? La victimología social nuevamente se va a enfrascar en otros nuevos factores. ¿Cuáles pueden ser ellos? Grupos de riesgos, estructuras de victimización o cambios sociales. Ahí el inter. ¿Por qué grupos de riesgo? Pueden ser personas vulnerables, como les comentaba. ¿Se dan cuenta? Lleva la relación como tal, es una hilación que tiene desde la criminología y va bajando. Es una hilación que tienen todas las teorías, que tienen todos los factores, que tienen todos estos puntos de encuentro para entender el comportamiento de las víctimas, del delincuente, del control social, del delito. Pues bien, les comentaba que en la victimología social se puede identificar grupos de riesgo. ¿Cómo se pueden identificar estos? ¿O qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que enfrasca esta identificación? Va a identificar la población más vulnerable a la victimización y para ello va a diseñar esos programas que puedan prevenir y que puedan ser más específicos para disuadir esos comportamientos y que no se vean tan agredidas. No podemos decir terminar, eliminar, porque sería, pues en lo personal, imposible terminar con aquello, con un problema. Disminuir sería factible, disminuir quizá al 98% sería factible, pero terminal es un poco complicado de entrar a ese aspecto, ¿no? La victimología social promueve cambios sociales, es decir, se enfrasca en la construcción de sociedades más justas, se enfrasca en la construcción de sociedades más equitativas, proporcionalidad. ¿Qué van a buscar esto? Bueno, van a buscar reducir las desigualdades, proporcionalidad, y se puedan proteger, pues sí, los derechos, la esfera personal, la esfera jurídica, los derechos de todas las personas que sufren estos delitos. Al hacer el estudio de la victimología social, al hacer el estudio de esta rama, nos permite comprender mejor las cosas sobre la violencia, sobre cómo podemos desarrollar estrategias que nos sirvan, que sean más efectivas para poder atender, poder prevenir esta violencia, poder, valga el pleonasmo, atender de manera más justa, más adecuada a las víctimas. Pues bien, en resumen, lo que es la criminología, teorías criminológicas, el delito, delincuente, la víctima. Debemos de tener en cuenta como tal que la criminología, teorías criminológicas, el delito, el delincuente y la victimología están estrechamente relacionadas. ¿Y cómo? ¿Cómo están relacionadas?
El análisis de estas teorías o de estos aspectos nos ayudan a comprender mejor las causas del crimen, comprender mejor las consecuencias que pueden sufrir las víctimas. Nos ayudan a poder desarrollar estrategias para prevenir la delincuencia y por ende nos ayuda para poder ayudar a las personas que son afectadas por delitos, hechos constitutivos de delito, por comportamientos criminales, etc. Pues por mi parte sería todo. Espero no haberlos aburrido con esta pequeña charla. Y por último ya, me gustaría, exacto, gracias doctora, muy amable. Me gustaría dejarles esta interrogante. ¿Cómo creen que estos conceptos, los que hemos tratado de, o he tratado de disuadir, cómo creen que estos conceptos se relacionan con su vida cotidiana? ¿O cómo estos problemas se relacionan con su vida cotidiana en una comunidad, en una región, país, estado o municipio? Les decía, en cada rincón del mundo. Muchas gracias por su atención. Espero que en su momento pues no se hayan aburrido, ¿verdad? Pero pues bueno, agradezco por la oportunidad y pues ya es eso es todo por mi parte. Les agradezco bastante. Muchas gracias, doctor, por esta agradable ponencia. Los que tengan alguna pregunta, levanten la mano o déjenla escrita en el chat para poder leerla. Hijos, ya vienen las pinches interrogantes, vale. De manera ordenada, entonces, primero vamos a darle pase al doctor Yadir Alberto. Entonces, que tenga alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Pues sí, es un tema que nos aborda hoy por hoy muy general, ¿no? Más que lo que hemos visto en las últimas clases, que son como regulaciones muy precisas de cada país y hacemos como una comparación. Este es un tema más general, más mundial, por así decirlo, ¿no? Es más mundial, ¿no? El doctor no tocó en criminología sobre el tema del crimen de cuello blanco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso podría ser otro tema más adelante. Yo quisiera compartirles algo, ¿no? Primero que todo, pues como el derecho, como la creación del derecho, que es una creación occidental, ¿no? Estos temas son temas muy occidentalizados. Como abogado, mi tesis de grado pues fue la investigación antropojurídica que hice de las comunidades indígenas en América. Estos temas pues nos han llegado, como el doctor bien lo cita, ¿no? La criminología como ciencia, nos ha llegado, como usted lo anotaba, por Beccaria, de los delitos y de las penas, César Beccaria. El tema, pues, ¿de dónde viene? Viene de un feudalismo. Él estudia eso, él estudia un feudalismo en el que el rey es omnipotente, jurídicamente, políticamente. El rey concentra los tres poderes, hace la ley, la aplica y es el que cobra los impuestos, es el recaudador, el administrativo, bueno, es el judicial, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué ve? Él observa que la barbarie que tiene el rey para aplicar el castigo, ¿no? Porque necesita aterrorizar a sus aldeanos, a sus súbditos y a sus siervos para que tributen, para que sigan esclavizados a él, para que sigan engrandeciendo el reino. Entonces Beccaria escribe que él ve la primera parte del libro de Beccaria es como le aplican una tortura así, dice que le funden hierro en las rodillas al tipo, lo tienen engrilletado, lo están descuartizando en vida. Bueno, es un relato muy escabroso, ¿no? Asimismo, el Código de Hammurabi, como lo han estudiado los arqueólogos, es una protección a las clases dominantes. El Código de Hammurabi, que son
cerca de 232 artículos, poco más o menos, que tratan de regular la actividad comercial, pero que en últimas están encaminados a la protección de la clase dominante. Es decir, esta occidentalización, este pensamiento occidental que nos llegó, que nos ha llegado, se nos ha venido desarrollando, ha sido el de la protección a las clases poderosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de estudiar la etnia guayú aquí en Colombia. Es una etnia que ocupa el lugar de la Guajira y parte del lago de Maracaibo en Venezuela, es decir, es una etnia binacional. ¿Sí? Hay otra etnia, aquí en Colombia hay otra etnia binacional que queda abajo entre los Patos y Yacingas, que está entre Nariño de Colombia y Ecuador. Pero yo estudié la parte norte de Colombia, que es la guayú, y ellos tienen también una forma de aplicar su ley. ¿Sí? En primer lugar está la preponderancia de la familia como tal. ¿Sí? Si alguien transgrede y atenta contra otra familia, está atentando contra toda una familia. Si se mete con alguien de otro clan. Y esta persona que transgrede al mismo tiempo está sometiendo a toda su familia a un problema, básicamente pues que se desata la guerra, ¿no? Allí en estas comunidades se desata la guerra. También existe la detención domiciliaria, por así decirlo, entre ellos. Si por ejemplo un guayú mata a otra persona, la familia se entera, pone la cara porque puede desatar la venganza automáticamente. No, mató a mi primo, entonces tenemos que matarle un primo, tenemos que matarlo a él, o tenemos que matarle a un hermano. Sí, ese ojo por ojo, ese diente por diente del código Hammurabi, ¿no? Sí, es un poco aplicable, pero tienen un personaje que es como un abogado, ¿no? Nosotros aquí lo tratamos como, le damos un símil como abogado, que es el cuchipú, el palabrero, es la persona que mejor se expresa en la comunidad, que es conciliadora, ¿sí? Es un amigable componedor, es un conciliador, sabe mucho, es versado, ¿sí? Y esa persona, la familia la contacta para que hable con la otra familia. Entre tanto, el transgresor es encerrado en su casa y no se le permite salir. ¿Sí? Cuando son delitos, por ejemplo, de homicidio, tiene mucho esta connotación. Se le condena un tiempo a su detención residencial, su detención en su residencia. Mientras se trata de conciliar, de transar con la familia del afectado y de mediar para evitar la guerra, que sería llegar al exterminio entre unos y otros, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo del Alto Imperio Inca, veíamos como, por ejemplo, el indio que era tomado porque se robó una gallina, porque se metió al campo a robar maíz para comer, para una gallina para su familia porque estaba aguantando hambre, se llamaba al jefe de esa comunidad a que respondiera porque no estaba brindándole a todos los miembros de su comunidad la capacidad de poder sostenerse, no le está brindando el sostenimiento, ya sea porque no le da tierra, ya sea porque no le da esta posibilidad, y responde el jefe de este clan, de este tribu, responde por permitir que se transgreda a la propiedad del otro, ¿no? de la otra persona, del otro inca, ¿no? Del periodo Tahuantinsuyo vemos esto. Entonces, lo que hablaba de cuando hay desempleo y hay desesperación, ¿no? Por otro lado, pues tuve la posibilidad también de estudiar con gente de las universidades, como todos sabemos, las universidades son las seculares y las que nacen del Estado, ¿no? Las liberales. Las universidades seculares son las más antiguas. Aquí en Colombia tenemos la Santo Tomás, que tiene como 300 y pico de años en Facultad de Derecho, y tenemos la del Rosario, tenemos la Universidad Católica. Ellos también hablan, por ejemplo, del primer crimen, ¿no? Del primer crimen de la historia, que es el homicidio de Caín y Abel, de cómo influyen los 7 pecados capitales que se apoderan del individuo, de su espíritu, de lo que hablaba su persona, ¿no?
de esa primera etapa en el que se habla de los demonios, ¿no? De que la persona se endemonia, entonces ellos se guían mucho en su libro que es el Génesis y hablan sobre eso, hablan sobre el primer homicidio de la historia que es Caín y Abel, de cómo se dejó influenciar por un espíritu maligno, por un demonio, por una posesión demoníaca, sintió envidia de su hermano, que es uno de los pecados capitales, ¿sí? La gula, la pereza, la envidia, etcétera, y decide darle muerte a este, ¿no? Bueno, por otro lado, pues, sin duda alguna, un referente grande como es la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Universales. ¿Por qué? Porque allí se tomó al rey, como les vengo diciendo, la occidentalización, de que ellos sean protegidos, ellos eran los tres, concentraban los poderes. Entonces, la declaración, que es la revolución que hace, donde se guillotina al rey y se imponen los derechos humanos universales, es decir, se dice, un momento, hasta aquí ya, rey, deje usted ya la barbarie, deje de aplicarnos el régimen del terror, y todos nos sumimos a estos principios de legalidad, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la honra, al procedimiento adecuado, ¿sí? A la justicia, a ser representados por un abogado. En cuanto a la parte de los factores biológicos, que también anota el doctor sobre el ADN, quiero decirle que uno de los considerados padres de la criminología es el señor Exequio Marco, más conocido como César Lombroso, ¿no? De la nueva escuela en Italia. Lombroso, su obra El hombre delincuente, básicamente resumiendo, Lombroso lo que decía era como habían una serie de migrantes africanos, negros africanos, a la península itálica. Lombroso es italiano, al igual que Rafael Garófalo. Decía que el criminal era, según los rasgos que tiene, morfológicos, que si tiene la quijada así, que si sus dientes son así, su maxilar es tal, las dimensiones de su frente es tal, porque ellos culpaban a los negros. Básicamente decían que entre más antiguo era el individuo, entre más rasgos, por así decirlo, de Homo sapiens, de Cromañón tengan, son más tendientes a la delincuencia, ¿sí? Yo, por el contrario, pienso, muy a mi forma, he adoptado la idea de Rousseau, que dice que el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Visto un poco se me escapa ahorita, de Thomas Hobbes, ¿no? Del Leviatán, el que dice que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Hobbes ya dice que el hombre es un lobo para el hombre, o sea, es malo, por su naturaleza es malo, ¿sí? Yo he visto más de eso, yo pienso como Rousseau que sí, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, es decir, su círculo, ya sea porque se desarrolló, si el hombre se desarrolla con unos padres que le enseñan a trabajar desde niño, a ganarse sustento, y le recriminan que se saque una moneda, como antiguamente se hacía acá, que si el niño, muy antiguo, bueno, muy bárbaro también eso, ¿no? Si el niño se sacaba una moneda, la mamá le machucaba las manos con una piedra, cosas así, pues lógicamente eso va a repercutir en su desarrollo, en su educación. Pienso yo, algo bárbaro, que no todo tiene, ya eso se ha superado, obvio. Aquí se acaba, como lo decía en la charla pasada, se acaba de aprobar una ley que se llama la ley antichancleta, Estambul, ¿no? Entonces, para eso, precisamente, para el trato de los niños, tiene que dejar de ser, pues, a los golpes, al chancletazo, a estas cuestiones. Aquí en Colombia, personalmente, nosotros estamos viendo una situación con la migración de los venezolanos, como somos país fronterizo, y pues que los venezolanos han marcado, de una u otra forma, han marcado nuestra sociedad con mucha delincuencia. O sea, ha sido escabrosa la delincuencia que ha escalado, pero no quiere decir eso que todos los venezolanos también sean delincuentes. Conozco gente venezolana que es trabajadora, la verdad, sí. Pero sí hay ese fenómeno a nivel de la criminología, del éxodo, ¿no? Del éxodo
por las dictaduras en América. No sé cómo se vivirá ahorita eso mismo en Europa, pero lo que sí se está viendo por lo menos en Asia Menor, en Israel, en Palestina, no sé, o sea, qué niños se están criando bajo ese régimen del terror, futuros terroristas, o sea, o es el exterminio total de un pueblo, o lógicamente ahí va a haber un germen de retaliación contra todo lo que ese pueblo ha vivido, y lo vamos nosotros a ver como algo, como un auge criminológico de esa zona, ¿no? Pero tenemos que estar estudiando todos estos antecedentes, ¿sí? Eso sería por más así lo que más me causó cuidado de la charla del doctor. Muchas gracias, y pues me la disfruté bastante, ¿no? Para nada estuvo aburrida. Queda muy pendiente lo de los crímenes de cuello blanco, ¿no? Que es ese gran paso que vemos hoy en día en Occidente, en China y en uno que otro país, no recuerdo ahorita, tal vez en Tailandia, donde al funcionario público se le está condenando y se le está condenando a penas de muerte por la corrupción, por quedarse con los dineros del Estado, ¿sí? No digo que sea la panacea la pena de muerte, pero sí es un ejemplo a decirle ya basta en esa occidentalización, ya basta esa protección de ustedes, élite dominante, de ustedes que se dan las leyes a sí mismos para protegerse, porque queremos ver un nuevo mundo verdaderamente más justo y más equitativo, ¿sí? Eso sería pues por el momento para dejar en el tintero, ¿no? Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Fernando. Hombre, primero que nada agradecer por su comentario, realmente muy asertivo en todo lo que mencionó. Todas cuestiones de tortura, sobre el código de Hammurabi, si bien sabemos que con respecto a la tortura, pues eran aspectos demasiado brutales, ¿no? Porque incluso se clasificaba en diversas ocasiones la tortura, por ejemplo, en submarino seco y submarino húmedo, ¿no? Cuando hablaban sobre la tortura en el submarino seco, los torturaban como oliendo quizá que la persona a quien iban a torturar que inhalara pimienta o cualquier otro corrosivo que le dañara sus fosas nasales, ¿no? O el más conocido, la bolsa en la cabeza, ¿no? O cuando hablaban sobre la tortura del submarino. Esta la basaban, por ejemplo, metiendo a estos individuos en estanques con muchísimos residuos, ya incluso orinas, heces fecales, y por ende pues los metían, ¿no? Boca abajo, y por ende el cuerpo tendía a reaccionar a vomitar, y entonces incluso eso mismo hacía que ese individuo con su misma expulsión tuviera esa tortura, ¿no? E incluso igual usted comentaba muy acertado, y muchísimas gracias, doctor, por esos comentarios tan acertados, igual sobre la evolución de ese control social del código de Hammurabi, que se consideraba que si alguien lesionaba a otra persona iba a ser peor, ¿sí? De hecho, incluso mucho antes de que el código de Hammurabi fuera considerado un código así como tal, en el libro, por el autor José Zamora, en su obra que es Derecho Victimal, justo menciona eso, que mucho antes de que el código de Hammurabi fuera como un ente de control social, la persona que llegaba o que llegase a lesionar a alguien, usted lo mencionaba, lesionaban o mataban a un hijo. La persona dañada iba a regresar ese daño y duplicar. Es decir, regresaba y mataba a su hijo e incluso pues a algún otro hijo o su esposa, ¿no?
Entonces, por ello que nacen estos tipos de controles para poder ir evolucionando, ¿no? Pero pues sí, sin embargo, te lo mencionó y igual al principio sí les comenté, es un tema universal que abarca muchísimo, es un tema muy interesante, muy importante, pero sí, sin embargo, sí abarca muchísimo si nos adentramos en un solo tema y se desmembran más circunstancias, más fenómenos. Entonces, es lo bonito de la criminología desde lo particular, pero en fin, pues agradezco bastante por su valioso comentario, lo recibo con mucho gusto. Y pues bueno, no sé si existe algún otro comentario. Hola doctor, buenas noches con todos. Le agradezco doctor por su participación en nuestra primera convención internacional de personas jurídicas. Estamos bien a gusto con su participación. En criminología casi no hay ponentes y le agradezco siempre por estar presente y compartir su conocimiento, totalmente interesante. Y no sé si alguien quiera más participar, de caso contrario ya para ir culminando, y me gustaría siempre tenerlo en la institución para que nos pueda contribuir y capacitar en esa área de la criminología que es tan bonito. A ver, creo que ya no hay más participación de los demás. Está habilitado la opción para que puedan participar, pero creo que quizá están cenando ya. En algunos países debe ser un poquito más tarde, pero igual se le agradece a todos por quedarse siempre en las charlas y estar con nosotros. Gracias, doctor. No sé si tiene algo que acotar para ya terminar con la ponencia del día de hoy. Pues nada, simplemente agradecer a todos por nuevamente, pues sí, tomar de su valioso tiempo y poder compartir este espacio con todos, ¿no? Que pues compartir ideas y pues nada, igual agradecer a usted, doctor Amber, por esta oportunidad, por ser el titular, el autor principal de que estos eventos académicos tan importantes, tan jugosos en el ámbito del aprendizaje, pues nos resultan a todos pues importantes, ¿no? Porque pues sabemos que jamás dejamos de aprender. Siempre podemos aprender algo nuevo, siempre podemos aprender un poquito más. Entonces, pues no me queda más que agradecer y pues desearles una excelente noche. Gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches con todos. Nos vemos el día de mañana.